de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Gonzalo, buenas tardes a todos los amigos que nos ven por la señal de Somos Alta. Esto es Cuarto Intermedio, como siempre, el programa del Colegio de Abogados. Así es, y hoy tenemos un programa variadito, vamos a seguir recorriendo la reforma del Código Civil, vamos a hablar esta vez de derecho de daños. Va a estar con nosotros Jorge de la Cerda, Roque también. Tal cual. Y un tema interesante que has propuesto para este programa tiene que ver con el derecho constitucional, con la Corte Suprema. El control de convencionalidad, es decir, qué poder el legislativo o el judicial es el que tiene que decidir cuándo una norma es constitucional y cuándo es inconstitucional. Así es, hemos convocado a Omar Carranza, a Ignacio Colombo y al doctor Nicolás Escándar también. Así que bueno, la verdad, una mesa de lujo, y los estudiantes de Derecho que estén presentes y vean el programa, no se pierdan ese bloque, ¿no? Así es. Bueno, también a todos los amigos que nos siguen programa a programa, por ejemplo, el doctor Ángel Paréntesis también, que en los pasillos de tribunales nos saludó y nos dijo que veía el programa, y también a siempre Anita Zubiria también, que trabajaba antes en Inmuebles, ahora se jubiló, todos los viernes es fiel televidente. Sí, recibimos mensajes de vez en cuando de ella, así que bueno, muy agradecidos a todos nuestros televidentes. Estas son las vías de comunicación. Nos pueden mandar un mensaje de texto o de WhatsApp al 154 20 14 96, ya sea mensaje de texto o de WhatsApp. También nos pueden seguir en nuestra red social de Twitter, que es @cuartoINT, y también nuestra cuenta de Facebook, donde subimos las entrevistas, extractos de las entrevistas y también los links de nuestro canal de YouTube, que es Cuarto Intermedio. Hemos recibido muchos mensajes. En el programa anterior hemos tratado el tema de la auditoría, estuvo el presidente de la Auditoría General de la provincia, muchos mensajes críticos con respecto al sistema de la auditoría. Y lo decíamos nosotros en el programa, es un instituto, digamos, que no está cumpliendo su rol de contralor, y la ciudadanía lo siente, ¿no? Bueno, justamente por eso las jornadas internacionales, el propósito también es de los sistemas para buscar una futura reforma. Así es. ¿Te parece también si presentamos al artista del mes? Así es, una colega. Nosotros una nueva obra, en este caso, estamos viendo Libertad, se llama, un acrílico de la corriente impresionista. Bueno, recuerda que el programa pasado, la misma autora, Ana Silvia Guzmán, había presentado Noche Lluviosa. En este caso estamos viendo Libertad. Un primavera con muchos colores. Así es, colega, ¿no? Abogada y pintora por lo que se ve, y muy bien. Bueno, ¿te parece, Gonzalo, si damos inicio al noticiero jurídico del día de hoy? Vamos al noticiero entonces. La primera noticia tiene que ver con el derecho a la salud, tiene que ver con el derecho de daños. Es un fallo del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia de Neuquén, que condenó a una obra social no solo a dar cobertura integral a una persona menor de edad con síndrome de Down, darle la cobertura total e integral que manda la ley, que es del 100%, ¿verdad? Sino que además condenó a la obra social a resarcir económicamente a los padres de esta niña por el daño patrimonial y el daño moral que la falta de cobertura en tiempo oportuno le había ocasionado a esta familia. La verdad que un fallo, Roque, muy interesante, porque es muy común, lamentablemente, en nuestra provincia, fallos que condenan a las obras sociales, en el caso de la justicia provincial, al Instituto Provincial de la Salud, ¿verdad? Porque no le dan la cobertura que expresa y claramente establece la ley. Tal cual. Habría que ver interesante también el control que realiza la Superintendencia de Seguros de la Nación, ¿no? Con respecto a las obras sociales la Superintendencia que controla las obras sociales, la medicina prepaga también. Sí. Y es importante destacar esta clase de fallos que no solamente, garantizan la cobertura total e integral a las personas con discapacidad en este caso, sino que también van un poquito más allá. Y sería bueno que la justicia provincial empiece también a tomar estos caminos, que es indemnizar el daño que han producido. Bueno, esperemos que estos lineamientos se los sigan acá en Salta también. Así es, esperemos que sea así. Bueno, vamos a otra noticia, ¿te parece, Gonzalo? Vamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se toque los trabajadores accidentados no son un cálculo matemático. La Corte Suprema dejó sin efecto un fallo en el que había reducido una indemnización por accidente de trabajo en que le había producido la incapacidad absoluta al trabajador
originalmente el fallo había asentado la indemnización por 1.200.000 pesos. La Cámara, en base a los antecedentes Boto y Méndez, la había reducido a casi a la mitad la indemnización. El operario, quien había tenido un accidente de trabajo por haber caído 15 metros, ¿sí? Mientras realizaba sus tareas, apeló, ¿sí? Apeló y llegó a la Corte, y la Corte ratificó la sentencia de grado y hizo lugar a la indemnización por 1.200.000 pesos. Y bueno, es interesante porque, bueno, sobre todo es un tirón de oreja para la Cámara, ¿no? Que dice, bueno, ustedes utilizaron un criterio sumamente matemático por una cuestión donde hay que tener criterios más amplios todavía, ¿no? La jugadora se enseñó contradictoriamente a resarcir solo el perjuicio material, claro, manifiesta la Corte, sustentada principalmente en las fórmulas utilizadas, como decíamos, en los antecedentes Boto o Méndez, ¿sí? Dejando de lado, por ejemplo, el daño moral. Claro, muy bueno el precedente porque, sí, digamos, es un derecho humano, un derecho que está en nuestras convenciones, en los tratados internacionales, el derecho a la reparación integral, ¿no? Es exactamente. Así que, bueno, sigue esa línea, muy interesante. Bueno, otra noticia tiene que ver ya con el Colegio de Abogados. Vamos a hablar en el próximo bloque de la responsabilidad de los profesionales y seguramente de la responsabilidad de los abogados. El Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia informa a todos los colegiados que se pueden, a partir del 24 de septiembre, adherir al seguro de mala praxis que el Colegio de Abogados ha contratado con una empresa de seguros de prestigio. Por supuesto que es optativo, es voluntario. Todos aquellos matriculados que quieran contar con un seguro de mala praxis pueden acercarse a la sede del colegio, tanto en la sede del centro como en la sede de la ciudad judicial, a interesarse y conocer, digamos, las condiciones de este seguro y, bueno, y contratarlo, ¿verdad? Así es. Otra noticia que tiene que ver con el Colegio de Abogados es una noticia por doble, que es el aumento del aranceles por el ejercicio profesional respecto al tema de la estampilla. También la cuota, recordemos que aumentó 50 pesos, eso tiene que ver con el aumento que reciben, obviamente, por ajustes salariales y también, bueno, por la inflación que se vive en nuestro país. Así también aumentó 70 pesos la estampilla profesional, de los cuales, recordemos, 50 corresponden al aporte que van directamente al Colegio de Abogados y 20 pesos van a la Caja de Abogados. Así que a partir, del nuevo mes, 70 pesos aumenta tanto la estampilla civil como la penal y 50 pesos la cuota del Colegio de Abogados. Hay que recordar que la cuota del Colegio de Abogados no sufre aumentos desde julio del 2014. Tal cual es. Así que, bueno, evidentemente si suben los salarios de nuestros empleados del colegio que prestan una labor, digamos, realmente estimable y mucho compromiso. También como los servicios y los insumos. Efectivamente, también, es lógico este aumento, ¿verdad? Recordemos también que, hay beneficios en caso en que se realicen, por ejemplo, pagos anuales, ¿no es cierto?, o pagos anticipados. Hay descuentos por cada pago que se vaya realizando. Premiando al colegiado cumplidor, digamos. Tal cual. Así es. Bueno, ¿te parece que cumplimos ya con el bloque de noticias? Vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos con un poquito más de corte intermedio, ¿te parece? Así es. Ya volvemos. Stand up for your rights. Get up, stand up, stand up. Don't give up the fight. Yeah. Get up, stand up. Ganadería, agricultura, industria. Las novedades de un sector en constante movimiento. Cambio Agropecuario con Jorge López. Sábados a las 13 por Somos Salta. Lo mejor del rugby local y nacional está en Tercer Tiempo. Las mejores imágenes de los partidos, notas, resultados, posiciones y todos los protagonistas. Tercer Tiempo, con la conducción de José María Eliazarian. Sábados a las 20:30 por Somos Salta. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi. Seguimos en corte intermedio, Roque, listo ya para recibir a nuestro primer invitado. Y un tema de derecho Así es. estrictamente
el tema de la reforma del Código Civil y el derecho de daño. Vamos a tratar ahora, ¿verdad? Tal cual, bueno, como venimos tratando como en todos los programas, un bloque más en esta sección, para hablar de lo que como bien decía la reforma, de aquellas implicancias que tiene nuestro nuevo Código Civil y Comercial a partir de agosto, recordemos ya. El 3 de agosto, que bueno, ya está rigiendo Así es. el Código Civil y Comercial de la Nación. Hoy vamos a hablar de un aspecto en particular, ¿no es así? Así es, el derecho de daño. Para ello hemos convocado a nuestro queridísimo colega, amigo de la casa, Así Jorge es. de la Cerda, especialista en derecho de daño por la Universidad Nacional del Litoral. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. ¿Cómo Gracias estás? a ustedes por la invitación. Bueno, digamos, también sobre el derecho de daño hay un impacto, digamos, la reforma ha impactado en algunos institutos, sobre todo, digamos, la cuestión de la tutela preventiva, ¿verdad? Sí, efectivamente, a mí me parece, y en esto insisto, porque creo que ya lo hemos conversado en otros Sí. programas, el tema de la tutela anticipada. Esta es una cuestión que venía siendo propuesta por la doctrina judicial y autoral durante muchísimos años en la Argentina. Incluso la doctrina había encontrado en algunas normas aisladas del ordenamiento jurídico, porque recordemos que el derecho de daños comprende no solamente el Código Civil en su momento, o el Código Civil y Comercial actualmente, sino que está compuesto por una serie de normas que están desparramadas, por decirlo de alguna forma, en distintos estatutos del ordenamiento jurídico. Claro. Así nosotros podemos decir que encontramos microsistemas legales de daño en consumidores, en ambiental, etc. Y el Código Civil legisla en este momento sobre la responsabilidad civil, que pasa a ser una especie dentro del género del daño. En ese contexto de responsabilidad civil como especie dentro del derecho de daños, la tutela civil, la tutela anticipada civil, era una cuestión que se venía discutiendo desde hace muchísimos años. Los civilistas habían encontrado en algunas normas, como por ejemplo el famoso daño temido, que se había introducido a partir de la reforma 17.711, y en algunos mecanismos de protección de derechos personalísimos, como el 1071 bis del Código Civil en algún momento, algunos civilistas habían encontrado herramientas preventivas del daño. Esto, como digo, era una cuestión que requería un cierto esfuerzo dogmático de poder recoger todas esas cantidades diseminadas de normas preventivas o de tutelas anticipadas, ¿no?, que también tenían expresión constitucional a partir de la reforma del año 94. Y en los últimos años fue toda una tradición doctrinaria y también jurisprudencial, digamos, de destacar al derecho de daños no solamente su función resarcitoria, sino también preventiva, ¿verdad? Exactamente. Y lo que hace la reforma es recoger esa tradición, ¿verdad? Exactamente, la reforma recoge la tradición, esta tradición jurídica, y establece claramente, ya como letra positiva, la existencia de un deber de prevención y su reverso, o la acción de prevención y su reverso, el deber de prevención. Esta acción de prevención entonces consagra definitivamente la tan ansiada tutela anticipada civil del daño, ya en el plexo codificado del Código Civil y Comercial. Un poco, doctor, nos había anticipado en el programa anterior en qué consistía la tutela preventiva. ¿Cómo la podemos ver en la vida diaria, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquellas personas que están viendo en la televisión, Claro. aquellos vecinos, aquellos consumidores también, ¿por qué no? Yo creo que, bueno, al momento de dar ejemplos, yo por ahí es como que me resulta más inmediato y cómodo el tema de la vecindad, ¿no? Porque Claro. por ahí uno, en el caso mío, he tenido la peligrosidad de árboles que se estaban por caer cerca de mi casa y cosas por el estilo. Entonces me da la sensación que como ejemplo de vecindad inmediato y de la vida cotidiana puede ser el hecho de que tenemos un árbol del vecino que se está por caer, o que creemos nosotros en función de una previsibilidad fundada en una relación causal habitual de algo que va a ocurrir con habitualidad, porque vemos o tenemos algún informe técnico por ahí que nos acercó a algún amigo, algo que se puede caer ese árbol, con lo cual ahí podemos plantear nosotros inmediatamente una acción preventiva, que antes tenía que ir por la vía del amparo, la vía constitucional del amparo, Claro. o quizás por una denuncia administrativa, porque bueno, el derecho administrativo, como todos sabemos, siempre tenía esa característica de preventivo, porque Claro. el derecho administrativo es básicamente preventivo, el derecho civil no, y a partir de ahora sí. Entonces, las relaciones de vecindad, el muro que se puede caer, el famoso daño temido, que hacía referencia a las ruinas, que hoy ha sido ese daño temido se expande
a todos los conceptos de la vida. Claro. A todos los conceptos de la vida, a mí se me ocurre ese, hay infinidad, quizás, no sé, una cañería que está por explotar o situaciones quizás de mucho mayor gravedad, ¿no? Claro. Que en este momento no se me viene a la mente, pero una empresa, por ejemplo, una empresa particular o vecinos de una empresa, que la empresa puede tener algún tipo de actividad peligrosa que ahora inclusive, como concepto que venía de la doctrina, ahora ha sido insertado en el Código Civil y Comercial, la actividad peligrosa pasa a ser uno de los casos y las hipótesis de responsabilidad objetiva. Claramente establecía el Código Civil que venía ya de hace varios años, propuesta por la doctrina. Claro. Una actividad peligrosa, por ejemplo, cualquier actividad peligrosa que pudiera llegar a desarrollar una empresa que vive al lado de mi casa, cerca de mi casa, 200 o 300 metros. A mí me ha pasado personalmente de tener cerca de donde yo vivo una empresa que se dedicaba a la cría de chinchillas. Claro. A la cría de chinchillas, y depositaban las heces, creo que se dice, de estos animales, ¿no? Claro, pero... Los desechos de estos animales las depositaban por ahí o los tiraban cerca de una zona descampada. Claro. Este tipo de actividad, hoy, que antes requería toda una serie de mecanismos, ya sea por vía del amparo, por vía de una carta documental, es decir, ahora tenemos una acción concreta y precisa en el Código Civil, una acción de prevención del daño, porque toda esa actividad peligrosa, las consecuencias de esa actividad peligrosa me pueden traer a mí efectos nocivos y daño a mi familia, me pueden infectarme a mis hijos, a la salud, porque sabemos que los humos y las inaniciones inmateriales llegan y traspasan traspasan los muros, traspasan los techos. Exactamente. ¿Y cuál es la vía procesal, digamos, por la que va a tramitar la acción preventiva? La vía procesal, yo entiendo que es como cualquier otra vía de fondo, Claro. como cualquier otra acción de fondo, no está establecido al menos en el Código Civil, y eso es lo que quizás ahora se está estudiando, acomodar el Código de Procedimiento Civil y Comercial a las nuevas figuras. Claro. Porque hasta el día de hoy yo entiendo que no hay una figura que está expresamente prevista para la acción de prevención, Claro. con lo cual yo creo que tiene que ser una demanda cualquiera. El juez, estará el juez al momento en que recibió la primera acción de prevención, ver el trámite que da. Sumarísimo, sumario, de acuerdo a la complejidad de la prueba y esas cuestiones. Y daría la sensación de que si se puede con prueba rápida e inmediata, yo creo que el proceso sumarísimo, porque quizás sea mejor. Y en cuanto a la responsabilidad de las profesiones liberales, ¿no? Bueno, que nos toca muy de cerca a todos los abogados, ¿cómo se mantiene el sistema del Código? ¿Se mantiene el sistema del Código Civil o ahora cambia? En el caso de las profesiones liberales es una de las hipótesis que especialmente se ha previsto en el Código Civil, porque el Código Civil Comercial actualmente ha sistematizado una serie de hipótesis de responsabilidad que antes no estaban precisamente determinadas. En este caso, dice claramente que las profesiones liberales responden mediante un factor de atribución de responsabilidad subjetivo. Esto quiere decir mediante un fundamento subjetivo para aquellos que no son abogados. Por dolo o culpa. Dolo o culpa, es decir, para poder atribuir responsabilidad por el daño, por una consecuencia dañosa a un profesional en el ejercicio de profesión liberal, llámese abogado, médico, ingeniero, arquitecto, lo que fuere, se tiene que fundar esa responsabilidad en un factor de atribución subjetivo, que es la culpa o el dolo, como vos decís, Gonzalo. No. Ahora bien, hay un caso previsto por el mismo Código Civil y Comercial que dice que esa responsabilidad ya no es subjetiva cuando el profesional ha prometido un resultado. Y esto es importantísimo. Esto es importantísimo porque la promesa de resultado cambia el factor de atribución y deja de ser subjetivo y pasa a ser objetivo. Con todo. No se alcanza el resultado, se responde. Pero no solamente eso, sino al ser la responsabilidad objetiva, los eximentes son diferentes. Ya no podemos nosotros probar, acreditar o alegar la falta de culpa. Vamos a tener que demostrar la ruptura del nexo causal. Claro. Vamos a tener que demostrar que hay una causa ajena a nosotros. Caso fortuito. El caso fortuito, el hecho de un tercero por el cual no respondemos, o el hecho de la víctima. Claro. Las típicas, bueno, hay profesiones en las que es fácil imaginar cuando, digamos, hay una promesa de resultado, digamos, el arquitecto que le dice a su cliente, voy a hacer esta casa, de acuerdo a este plano y demás. Claro. Pero ¿qué otro ejemplo? Digamos, yo personalmente, y en esto recuerdo los ejemplos que nos daban los grandes maestros,
que estaba vinculado a esa famosa discusión, sobre todo el tema de los médicos, Sí. porque esto se discutió mucho en el tema de para los la médicos, praxis porque médica. ellos han insistido, hasta la muerte han insistido, de que la responsabilidad que a ellos los rige es una responsabilidad de neto corte subjetivo. Ellos han sostenido esa postura, los juristas que han trabajado fuertemente en la responsabilidad médica, salvo Lorenzetti, que bueno, él ha sido quizás uno de los primeros, junto con Mosè Iturraspe, quizás, que haya empezado a insinuar la posibilidad de que había una responsabilidad objetiva en algunos aspectos de la prestación de la salud. Sí. Pero, como te digo, el famoso caso de aquel médico que compromete o promete un resultado, y a mí me parece absolutamente razonable, por ejemplo, y lo poníamos creo que era un ejemplo de cátedra, el dentista que promete sacar una muela. O sea, ¿cómo puede ser subjetiva? ¿Cómo puede ser de medios? ¿Cómo puede ser de medios esa El cirujano prestación? que promete una cirugía plástica determinada, es decir, va a El cirujano quedar que la promete nariz una- de esta manera. exactamente. Y después termina torcida la nariz. Claro, o el Bueno, famoso sí. caso Sí. de sacar de extracción de apéndice. O sea, Claro. la extracción del apéndice es una obligación de resultado. Aunque no lo haga, el médico no lo haga en forma expresa y manifiesta, yo entiendo que la promesa de sacar el apéndice, extraer el apéndice, es una obligación de resultado. No puede haber otro resultado, no puedo quedarme en el camino. O saco el apéndice Claro. o fracaso. Entonces, Habrá que yo- ver el caso concreto, la situación hay que ver el caso concreto, Sí. pero a mí me da la sensación de que esta excepción paradójicamente se va a convertir en la regla. regla. Me da la sensación que la regla de que la responsabilidad de las profesiones liberales es subjetiva se va a transformar en la excepción Pero en el caso de los abogados es difícil, ¿no? y en el caso de los abogados yo creo Porque que uno al cliente le dice, no le prometo resultados, no le puedo asegurar que el juicio se va a ganar. Lo que Pero yo le puedo fíjate- asegurar es que poner todos los medios para lograr ese objetivo. Pero fíjate ¿no? una cosa, Gonzalo, esto es una cosa que quizás yo que comparto plenamente con vos, porque es lo que se dijo, históricamente se viene diciendo eso, porque nosotros incluso es lo que nosotros, en cierta forma, nos mantiene Claro. ciertamente protegidos. Ahora, con esta nueva legislación, con esta norma concreta y precisa que dice que el profesional, cuando promete un resultado, responde por una responsabilidad objetiva, en términos objetivos, yo me pongo a pensar en el caso, por ejemplo, de aquel abogado al cual le dicen, señor, necesito que usted plantee un amparo para hacer cesar ese daño. Que ese daño, o ese daño inminente o actual. A ver, ¿qué pasa? Si yo no llego a tiempo, si esta petición ha sido en un tiempo razonable, mientras el daño no se había agravado tanto o no se había producido digamos una secuencia mayor de daño, y yo llego tarde o no llego o fracaso no digo en el resultado que no depende de mí sino del juez, pero Claro. en la interposición de la demanda de amparo, por ejemplo, Claro. o en la carta documento que tiene un plazo de 48 horas para ser contestada, o la contestación de una demanda en un plazo determinado, Claro. o ciertas cuestiones extrajudiciales, ¿no? En donde se puede advertir un resultado. Quizás esto que estoy diciendo sea peligroso para todos nosotros, pero creo es yo... una tendencia que usted vislumbra, digamos. Es que es una tendencia que está escrita en el Código Civil y Comercial. Y otra de las tendencias, hablando de las responsabilidades, el tema respecto a la responsabilidad colectiva, a la anónima y los grupos peligrosos. Este tipo de responsabilidades que están definidas claramente en el Código Civil también son producto de la doctrina autoral y de la doctrina judicial desde hace por lo menos 40 años. Es importante la pregunta porque, digamos, lo vemos a diario, digamos, por ejemplo, el daño que causa una hinchada a un jugador, a un Tal cual. espectador y demás. ¿Quién responde? Porque Exactamente. no podemos determinar quién fue el que tiró la bengala, por Exactamente. ejemplo, en su recaudo. Bueno, justamente, entonces, esas tres responsabilidades que ustedes mencionan, anónima, colectiva, anónima y del grupo peligroso, han quedado plasmadas en el Código Civil cuando eran fruto de la construcción doctrinal y jurisprudencial. Con lo cual, ahora la colectiva, que sí ya estaba en el Código Civil por las cosas arrojadas desde las casas, se mantiene como estaba. Es solidaria hasta tanto, y digamos, es solidaria a todos los que ocupan o habitan el inmueble, la colectiva, Claro. salvo que alguno de ellos acredite no haber Claro. No podemos participado. saber de qué departamento cayó la maceta. No se puede saber, con lo cual Pero responde del edificio completo. responden los ocupantes del edificio completo, salvo que alguno de ellos acredite no haber participado en la producción del daño. Los que estaban en la planta baja.
Por ejemplo. Exactamente, sí. Bueno, y de anónima, En la anónima, el caso típico de la responsabilidad anónima es el caso del grupo quirúrgico. El grupo quirúrgico. El equipo médico que opera. El equipo médico quirúrgico Claro. que opera, en el cual no se sabe quién ha causado el daño. Se Claro, tiene el el grupo instrumentista, determinado. el anestesista, sí. Claro, el grupo Claro. está determinado. No sabemos cuál de ellos ha causado el daño. ¿Cómo? Y la única forma de eximirse es acreditando que cada uno de ellos acreditando que no ha tenido incidencia en la producción del daño. Claro. Tienen que salir a acreditar, hay una responsabilidad solidaria que tienen que salir a desvirtuar, Claro. acreditando de no haber incidido en la producción del daño. Y por último, los grupos peligrosos. la responsabilidad también colectiva por grupos peligrosos que desarrollan actividades peligrosas y que tiene un nombre concreto para mí, que son las barras bravas y patotas, concretamente, Claro. y esto se venía diciendo desde hace tiempo. En ese caso, ante la existencia y la responsabilidad del grupo peligroso, responden todos, salvo, esta es una defensa absolutamente exclusiva de este tipo de responsabilidad, salvo que el sujeto demuestre no haber estado incidiendo en la producción del mal, demuestre no pertenecer al grupo. Esa es la única forma en que el miembro del grupo peligroso, Claro. y atento a la peligrosidad y a la esencia de ese sujeto colectivo, entonces solamente la ley autoriza a eximirse de responsabilidad cuando uno está dentro de ese grupo, acreditando no ser parte del grupo peligroso. Recordemos a los clientes, estamos hablando de la responsabilidad civil, ¿no es así? Estamos hablando de la responsabilidad civil, exactamente, por supuesto. sí. Sí, Que es la forma de garantizar a la víctima que su daño sea resarcido, porque digamos es difícil, efectivamente, absolutamente difícil probar quién distinguir. fue el individuo que provocó el daño. Bueno, doctor, muchísimas fue el gracias. tiempo, la verdad. Fue el tiempo, la verdad. Quedan varias preguntas para hacer. Quedan varias preguntas. Pero bueno, agradecerle muchísimo, como siempre, la participación. Y bueno, supongo que ha sido muy claro para todos los televidentes, ¿no? Seguramente que sí. Bueno, nosotros vamos a un corte, Roque. Hacemos una breve pausa y volvemos con mucho más corte intermedio. Que decir, por favor, por la señal de Somos Salta. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up, don't give up the fight. Yeah. Get up, stand up. Los temas que le interesan a la comunidad, analizados bajo una mirada bien salteña. Sergio Oliver Calvet presenta Nuestra Salta, sábados a las 15 por Somos Salta. Para encarar el sábado con una vuelta de página, un espacio para cuidar nuestra salud y nuestra calidad de vida. Una vuelta de página, con la conducción de Susana Tesio, sábados a las 9 por Somos Salta. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Seguimos en cuarto intermedio. Bueno, Roque, ya estamos acá en el bloque prometido, ¿no? Así es, tal cual. Vamos a hablar de, el control de convencionalidad. En el De primer bloque, constitucionalidad, sí. perdón, de control de constitucionalidad, ya me Sí. estaba adelantando. Como puntapié inicial para la charla es el tema de un fallo que ya tiene bastantes años, Sí. un antecedente importantísimo de la Corte Norteamericana, que es Marbury contra Madison. ¿Sí? Marbury y uno de los otros fallos más contra Madison. famosos, digamos, del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Un fallo con los estudiantes de las universidades, cuando se aproximan al derecho constitucional de Estados Unidos, empiezan a estudiar este fallo, ¿verdad? Así es. El fallo de los más citados, bueno, vamos a hablar. ¿Te parece que vamos a un video Sí. que son 2 minutitos nada más, de un video muy interesante que les recomendamos a todos los televidentes que lo pueden ver a través de YouTube? Vamos Bien. a poner el link acá abajo para aquellos que quieran El video ingresar. dura 35 minutos y la verdad Sí. que vale la pena, pero vamos Sí. a ver un extracto de 2 minutos nada más. The foundation on which rests the government of the United States is the Constitution. Like most important political documents, the Constitution is subject to interpretation. That is one of its great strengths.
The Constitution is not a legal straitjacket. It is firm and yet flexible enough to meet the needs of an ever-growing, ever-changing nation. Naturally, the question arises, who is to say what the Constitution means? Who is to say, for example, whether a law enacted by Congress is constitutional or whether it is not? Congress? The President? The judiciary? The question arose during the very infancy of the Republic. It brought face to face two eminent statesmen who have profoundly affected America as we know it today, President Thomas Jefferson and Chief Justice John Marshall. What Jefferson said was this: the voice of the people is supreme. Let the people decide through their elected representatives what the Constitution means and what it means not. What John Marshall said, on the other hand, was this: the Constitution itself intends for the federal judiciary to make that decision, men who are appointed to the bench for life and who therefore stand above party strife and political turmoil. The difference of opinion of the two men on this crucial issue was resolved within the framework of a case known as Marbury versus Madison, a case which was heard before the Supreme Court in 1803 and which led to one of the most important decisions ever made by that court. President Jefferson won his battle against Marbury and his companions. They never received their commissions. Chief Justice John Marshall, however, won the war to establish the Supreme Court as the final arbiter of the meaning of the Constitution. He declared for the first time an act of Congress signed into law by the President as unconstitutional. The right of the courts to pass on the constitutionality of laws, the principle of judicial review, was not new. It had been exercised before at the state level. In Marbury versus Madison, John Marshall extended it to encompass federal law. In so doing, he established the right of the Supreme Court of the United States to say what the Constitution means and what it means not, to the government of the states and to the federal government as well. Marbury versus Madison taught America that the Constitution cannot be ignored in settling great political issues. It stressed the limitations on governmental power provided by the instrument, and it affirmed the constitutional duty of the Supreme Court to decide if and when the political branches of government exceeded their constitutional bounds. Bueno, después de estos 2 minutos ha quedado expuesto entonces el caso, el origen del caso. Así Vamos es. a empezar a hablar del control de constitucionalidad. Pero primero presentemos a nuestro invitado, ¿te parece, Gonzalo? Así es. Sí, bueno, a tu derecha está el doctor Nicolás Escándar. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Ya había venido al programa anteriormente. Muchas gracias. Secretario de la Defensoría Federal, ¿verdad? Exactamente. Está con nosotros el doctor Omar Carranza. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muy amable, muchas De gracias. la Universidad Católica de Salta. Bueno, necesitamos levantar el rating. Cada vez que lo invitamos a usted, explota el rating del programa. Sé que es un profesor muy querido por su alumnos y eso. Algo bien está haciendo, seguramente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, muy amable a ustedes, muy atentos. Doctor, cuando hablamos del control de constitucionalidad y específicamente a partir de este fallo, ¿por qué este fallo es, bueno, para todo el occidente es un puntapié inicial? Sí, porque el tema del controlador de constitucionalidad, para un sistema como el norteamericano, que era un sistema que se estaba apartando de todo lo que fuera el sistema constitucional anglosajón, ¿no es cierto?, aparecer en donde uno de los poderes del Estado, el Poder Judicial, pudiera conocer en la constitucionalidad o no de una ley, era una novedad absoluta, porque el sistema de Montesquieu, que era el que tenían los europeos, significaba que jamás el Poder Judicial pudiera controlar a los poderes políticos por excelencia, que son el Ejecutivo y el Legislativo, y menos cuestionar la validez de una norma del Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque el Poder Legislativo era el poder por antonomasia y era donde estaba realmente inserta la voluntad popular. Entonces, ¿cómo podía ser que este poder, que no participaba de la composición de la norma, porque solamente era el Ejecutivo y el Legislativo, tal cual es hoy, en una tarea compleja, no participaba, ¿cómo iba a tener poder político para poder dejar sin efecto una norma de estos otros dos poderes que eran políticos por excelencia? Entonces,
Este criterio que en Europa ha seguido hasta hace poco tiempo, porque en Europa hoy están abriendo un poco el camino al Contralor de Constitucionalidad por parte de los jueces. Primero ha sido a través de los tribunales constitucionales, que es otra cosa. Es otra cosa. El Tribunal Constitucional no es Poder Judicial. Los tribunales constitucionales de Europa no son Poder Judicial. Entonces, pero el Poder Judicial en sí, en los jueces, también ha empezado lentamente a abrir camino al control de constitucionalidad. Pero en Estados Unidos, desde que se estableció el sistema de división de funciones del poder, la concepción del Poder Judicial fue una concepción de poder político. Es más, cuando va Alexis Tocqueville a Estados Unidos y ve el sistema norteamericano, dice: el Poder Judicial tiene un inmenso poder político. ¿Por qué? Porque podía declarar la inconstitucionalidad de la norma. Y por lo tanto, si podía declarar la inconstitucionalidad de la norma, era político. De allí que muchas veces, cuando uno dice el Poder Judicial no puede ser poder político, a mí me parece que esto es un yerro. El Poder Judicial forma parte de la política del Estado. Lo que no podrá ser es partidario, que es otra cosa totalmente diferente. Totalmente distinto. Totalmente diferente. Claro. Pero ¿cómo no va a ser político si puede dejar sin efecto un acto eminentemente político como es, por ejemplo, la sanción de una ley? Entonces aquí, a partir de Marbury versus Madison, en 1803, aparece en el escenario, como vos decías muy bien, del mundo occidental y todos los sistemas que seguimos, la tríada de división de funciones del poder, ejecutivo, legislativo y judicial, y con este poder de conocer, como el nuestro también, en todas aquellas cuestiones en donde haya un choque, una lesión entre una norma inferior y la Constitución, bueno, el Poder Judicial es un verdaderamente político. Y entre nosotros, muchísimo tiempo después, en 1887, se reconoció esta potestad en el caso Sojo, que es una especie de, ¿cómo les puedo decir?, de repetición del caso Marbury, es nuestro Marbury versus Madison, para decirlo de alguna manera. El caso Sojo, en 1887. Allí se reconoció esta potestad del Poder Judicial de poder declarar la inconstitucionalidad de una norma. No se la declaró en ese momento. A lo que planteaba el señor Sojo no se lo declaró, era un problema que tenía con la Cámara de Diputados. Pero al año siguiente, en 1888, en el caso municipal de Buenos Aires, el Hortondo de Buenos Aires, allí se declaró por primera vez la inconstitucionalidad de una norma legislativa y bueno, empezó de ahí el derrotero hasta nuestros días de este poder inmenso que tiene el Poder Judicial de la Nación, ¿no? Ahora, doctor Escandal, ¿por qué es tan importante la que tuvo el voto de Marshall? Y bueno, como bien dice el doctor acá Carranza, pero parece inocente, ¿no? De cierta manera, claro, al principio decir, no es nuestra jurisdicción, no nos compete, pero claro, decir más allá. En realidad, él hay que destacar que Marshall, era rival político del presidente Jefferson, y que en el fallo parece darle la razón a Jefferson. Pero en realidad Marshall lo que hace es, le da una pequeña batalla a Jefferson, pero él termina quedándose con el control constitucional y le dice a Jefferson: bueno, en esta ganaste, pero yo a partir de ahora tengo la potestad de declarar cualquier ley que vos mandes al Parlamento y que el Parlamento la apruebe, tenemos la potestad de declarar constitucional. Jefferson es el primer presidente republicano. No sé, exactamente. Y el anterior presidente era Adams, era el federal. Sí, igual los términos republicano y federal son bastante complejos, no son iguales que... Hoy en día Jefferson, que era un republicano, o sea, un demócrata, o sea, Jefferson tenía una posición de que el pueblo era lo fundamental y que no eran las élites propietarias las que tenían que gobernar, sino que era el pueblo el que tenía que llevar adelante el ejercicio del poder, y tenía una posición de que contraria al control de constitucionalidad. Pero lo que yo quería agregar, como bien dice el doctor, las Cortes, sobre todo los tribunales constitucionales, o las Cortes tienen un enorme poder político, y hay que remarcar que Marshall en realidad era un político. O sea, Marshall había estudiado unos cuantos... funcionario de la gestión anterior, era abogado. Había estudiado solo 6 meses, algunos dicen 6 meses de Derecho, y había tenido una función, había participado en la Guerra de Independencia, había participado en el Congreso Continental, y después, bueno, había sido secretario de Estado del presidente saliente, que era el presidente Adams. Claro. Y además fue uno de los jueces de trasnoche, de los jueces designados, llegó a la corte, digamos, nombrado por la gestión que se estaba yendo de la presidencia. Nombró Adams. Y no era abogado. Viste que la corte norteamericana no requiere el título de abogado para ser miembro de la misma. Si bien de hecho son todos. Así es. Pero más llamativo que semejante fallo, que perdura después de 213 años, y que lo llamativo, ¿sabes qué es? De que hoy en jornadas, pero que están al último canto de la moda en materia de derecho constitucional,
no hay vez que no se mencione el Eso caso sí, Marbury versus exacto. Madison, después de 213 años, tiene una actualidad. Pero no es una discusión zanjada, ¿no? Todavía No, se sigue debate. se sigue debatiendo, sí. Sí, de hecho, el planteo base, que sería el planteo de Marshall, decir, bueno, los jueces tenemos la facultad de declarar inconstitucional y de decir sobre todo qué es la ley y qué es la Constitución, y la discusión y la posición de Jefferson se reeditan constantemente. O sea, es lo que la doctrina norteamericana llama la objeción contramayoritaria. Claro. Que ha sido reeditada al interior del liberalismo, porque eso también hay que aclarar. O sea, ha habido ataques al control de constitucionalidad de posiciones marxistas, o bueno, Bentham también, por ejemplo, era una persona... Y los populistas y los comunitaristas, denominados comunitaristas. Pero incluso al interior del liberalismo político hay autores como Jeremy Waldron que es uno de los más férreos están en contra del control de la constitucionalidad. Y cuando Inglaterra incluso empezó a tratar de organizar su justicia constitucional y crear un tribunal constitucional, que fue como hace 30, 25 años, así, Waldron fue un crítico de esa posición y escribió mucho a favor de decir, no, miren, en realidad el control constitucional no es algo saludable al liberalismo político y sobre todo al liberalismo democrático. O sea, acá por ejemplo tenemos autores como Roberto Gargarella, que son muy críticos del control de constitucionalidad, y que el mismo Carlos Nino tenía también una posición muy restrictiva del control de constitucionalidad. Porque el tema es, bueno, ¿cómo se ejerce ese control? O sea, ¿qué legitimidad tienen los jueces, sobre todo, para declarar inconstitucional una norma que ha sido aprobada por el órgano más representativo que tiene nuestro sistema constitucional? Recuerden que en Argentina el sistema es difuso, ¿no es cierto? Claro. El control es difuso. Cualquier juez puede decir esta norma es inconstitucional, va contra la Constitución. Exacto. A pesar de que, bueno, la Corte dice que hay que tratar de la existencia de la norma, ¿no? Que sobreviva la norma. Sí, eso. Pero es como la última ratio. La última ratio, que es la última instancia. Una nueva vida, ¿no? Claro. Hay que tratar de evitar el rompimiento del sistema jurídico. Pero en el fondo siempre una decisión política. Pero eso también es un tema. A ver, uno lo que dice que los órganos políticos, cuando toman sus decisiones, lo hacen por el principio de la mayoría. El Parlamento o el Congreso, cuando toma una decisión, no argumenta, si bien lo hace en los debates parlamentarios, pero en realidad, si logra las mayorías, no necesita argumentar para tomar una decisión. La diferencia, algunos autores dicen, con el Poder Judicial es que cuando toma una decisión, si bien el control de constitución es una decisión política, es una decisión argumentada. Es decir, no lo hace solo por el principio de la mayoría, no vota en secreto ni nada, sino que cuando vote y declare inconstitucional una ley, tiene que hacerlo con argumentos. O sea, la sentencia tiene que ser razonada. Y bueno, eso, según algunos autores, eliminaría el tinte netamente político de la decisión judicial que declara inconstitucional una ley. La contraposición dice, bueno, pero hay casos que son tan difíciles, los casos constitucionales son tan difíciles y admiten interpretaciones tan amplias, que al final el juez termina decidiendo a través de sus principios morales. Entonces siempre en el fondo hay un acto de discrecionalidad, por más que luego funde... Pero no hay un acto de defensa de la Constitución, digamos, en la decisión del juez de decir... Bueno, los fallos en la República Argentina que empezaron a marcar este señero camino del control de constitucionalidad decían eso, que la Corte era el custodio o guardián de la Constitución. Caso Río, 1863, caso Calvet, 1864. Todos esos casos empezaron a señalar que la Corte era el último, digamos, y máximo custodio de la Constitución, el guardián de la Constitución, decían por ahí. De modo tal que el sistema nuestro se fue forjando, de la mano, por supuesto, y siguiendo el lineamiento Marbury, pero esto no quiere decir, bueno, que autores como los que estamos comentando estén en contra por esta situación del contramayoritario, que me parece un argumento, no lo encuentro tan sólido, porque hay infinidad de aspectos dentro del texto constitucional en donde hay funcionarios de altísimo rango que son elegidos no directamente por el pueblo, y sin embargo tienen funciones y atribuciones, pero que de una incidencia notable en las decisiones políticas. Y ahí ya no, parece ser que el ataque es contra esto de cómo el Poder Judicial puede controlar a los otros dos. Y ese control, aparentemente, no se lo ve con buenos ojos, porque ¿cómo va a andar controlando que no lo eligió directamente el pueblo? Claro. Pero bueno, lo eligieron ustedes, señor Ejecutivo y Legislativo, que son los representantes del pueblo. No habrá una elección directa, hay una indirecta. Perdón, ¿cómo se elegía el presidente hasta 1994? El colegio de electores. Vía indirecta. ¿Y cómo nadie objetó eso? ¿Cómo en Estados Unidos no se lo objeta? Es indirecto, colegio electoral, no es el pueblo directamente, sino... Y ahí no hay ninguna queja.
Así es. Una pregunta complicada, una pregunta que la vamos a responder en el próximo bloque, tiene que ver con si la justicia puede anular unas elecciones, digamos. Si el poder del juez puede llegar a semejante, digamos, decisión, digamos, si es válido, como han visto el caso Tucumán, de la academia. ¿Te parece que hagamos una pausa, Gonzalo, y volvemos con el último bloque, ya de cuarto intermedio? ¿Qué decís? Ya volvemos. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up, y'all. Don't give up the fight. Yeah. Get up, stand up. Los temas que le interesan a la comunidad, analizados bajo una mirada bien salteña. Sergio Oliver Calvet presenta Nuestra Salta, sábados a las 15 por Somos Salta. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Seguimos en cuarto intermedio, seguimos, bueno, cerrando el tema que había quedado... Así es, pendiente déjate una pregunta, anterior. Ricardo. Así es, si pueden la justicia, digamos, anular las elecciones, ¿cómo lo ven Omar Carranza, cómo ve Nicolás Escándalo, digamos? Así que, doctor, ¿cómo ha visto usted el caso Tucumán? Complejo, muy complejo, muy complejo. Muy complejo porque hay tantas aristas para analizar y creo que también acá tiene mucho que ver en el análisis, no solo el punto de vista constitucional, sino el punto de vista penal. Porque acá puede haber comisión de delitos. Yo digo puede porque no lo estoy diciendo en términos ya concretos, determinados, final, porque tengo dudas en muchas de las cosas que se dicen en los dos fallos y me parece que hay que ser muy prudente en semejante consecuencia de la intervención de la justicia. Primero, anulando el acto eleccionario y luego la intervención de la Corte revirtiendo, revisando y por lo tanto cambiando y modificando el fallo. Y convalidando también las elecciones. Y convalidando las elecciones, lo cual, y ya está proclamado y ya tiene su diploma el nuevo gobernador de la provincia, con lo cual... Ahora supongamos que vayamos a los eventos posibles. Un recurso del Tribunal Federal. Supongamos que mañana revele el fallo de Tucumán la Corte de la Nación, vía un recurso del Tribunal Federal. ¿Y qué hacemos? Complicadísimo. Complicadísimo, Sí, sí. complicadísimo. Es una situación realmente muy grave, pero lo más grave, desde el punto de vista jurídico es muy complejo, pero lo más grave creo es lo del punto de la dinámica política de lo que aconteció en Tucumán. Sí, Eso es grave, eso es gravísimo, porque el hecho de quemar urnas, está bien. Yo no sé, mira, yo no soy penalista, ni entiendo a veces valuaciones que hacen los penalistas. Pero decirme una cosa, para que quema de urnas se transforme en algo que merece una sanción ejemplar de parte de la justicia o incluso de la propia administración, a través de la aplicación de sanciones a los que lo hicieron. ¿Cuántas urnas hay que quemar para merecerle una sanción? Claro. ¿4, 5, 17, 40, 150? ¿Por qué? Porque se dijo en los fallos que no habían sido tantas las urnas quemadas. Claro, que no había incidencia en el resultado, en definitivo. Que no incidieran en el resultado. Está bien, es cierto. Y bueno, también hay que tener claro que el 117 de la ley electoral establece que para anular una elección tiene que haber el 50% de las mesas en situación de ilicitud, llamémosle, ¿no es cierto? Ahora, yo digo una cosa, si hay 1000 mesas y hay 499 en condiciones de irregularidad, por decirlo de algún modo, no llega al 50%, ¿no se puede anular la elección? Así es. Pregunto, ¿no? ¿A dónde está el grado, el nivel de evaluación que tienen que hacer para decir, bueno, si son 499 no es, si son 500 sí? Porque es la mitad del 117. Entonces, es muy complejo. Sí, yo también coincido que es muy complejo y también coincido en el tema de que más allá de cuál sea el resultado final de toda esta contienda,
nadie puede dejar de remarcar la gravedad de la situación en Tucumán y la grave crisis política que trasciende la provincia. Esto no hay ganadores y perdedores acá, más allá de quién sea el gobernador electo, es una cosa que todos perdemos. Todos perdemos. Sin embargo, yo creo que yo creería que yo no estoy de acuerdo, digamos, con el fallo de la Cámara de Tucumán, porque yo creo que la solución aquí es política. O sea, yo también creo que es complejo y uno puede investigar ciertos hechos puntuales, como la quema de uno. Me parece que ahí la justicia, y tiene un déficit la justicia, porque a la justicia le cuesta investigar estas situaciones que son media complejas. Entonces, por ahí, una vez que queda en el olvido, seguramente que la causa termina por ahí cajoneada, sin ninguna sanción. Pero a mí me parece que la salida a este conflicto, la salida debe ser política. Es lo que hablábamos recién, más allá del argumento contramayoritario. Yo no sé si dos jueces pueden anular una elección y dejar sin respuesta a una cantidad enorme de votos. Pero si hay elementos para determinar que efectivamente se ha vulnerado el derecho que tenemos todos a elecciones auténticas. El tema es eso, el tema es que la democracia requiere un cierto estándar para ser verdaderamente democracia. Y cuando hay prácticas clientelares, cuando hay compra de votos. Exactamente, y el clientelismo yo creo que es un problema gravísimo, y como decía, y bueno, hasta dónde, cuándo uno puede decir que el voto está viciado y cuándo no, porque dice, bueno, si el elector entra solo, lo que usted decía, al cuarto oscuro, pero bueno, si el elector viene siendo hostigado por personas que le dan, o no hostigado, o por lo menos intimidado por personas. Está amenazada tu familia, bueno, y entra solo al cuarto oscuro, pero tengo amenazada a mi familia, o secuestrada, o raptada temporariamente mi familia. O vas a perder el plan social que o vas a perder tal cosa. Entro solo, pero bajo una amenaza que vulnera mi autonomía de voluntad. Efectivamente. Bueno, también es, ¿no es cierto?, ver la actuación de la justicia, ¿no? O sea, es decir, la justicia actúa, no sé, cuando hablamos de temas políticos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de temas políticos, ¿qué tiene que hacer la justicia? O sea, hay un libro del buen obrar por parte del juez, la sana crítica, como se habla de la sana crítica. Tiene que ser prudente, sobre todo con esto, con decisiones mayoritarias. La Corte de hecho lo dice, ¿no? El tema del control de constitucionalidad. No, la Corte Federal, la Corte Federal ha dicho que el control de constitucionalidad es la última ratio, porque justamente colisiona con el principio democrático. Bueno, en España le dicen el principio de preferencia al legislador. Yo creo que tiene que ser muy cautelosa. Eso no significa que tiene que declinar su función de contralor, ¿me entienden? Pero yo en estos casos, como digo, yo creo que lo más saludable es la decisión política. Y a mí lo que me interesa remarcar es la forma en que se litiga en la Argentina, porque esto es algo que yo vengo remarcando hace tiempo, y bueno, nosotros los penalistas tenemos hacemos mucho hincapié en esto. Nosotros lamentablemente hemos construido un sistema de litigio demasiado oscuro, que es un sistema escrito, que es un sistema no abierto a la gente, y en eso tenemos mucho que aprender de los tribunales norteamericanos. Si uno quiere tomar una decisión de trascendencia pública, como es la decisión que tomó la Cámara de Tucumán, a mí me parece que lo más saludable es hacer una audiencia pública, donde cada una de las partes exponga públicamente sus posiciones, y la Corte y la Cámara resuelva luego de una deliberación oral y pública, ¿me entienden? Porque si no se pierde mucho, y esto me parece que es algo importante. O sea, bueno, la Corte de la Nación, digamos, está en ese camino, digamos. Cada vez que hace audiencias públicas. Con el tema que ha reglamentado los amigos curiae, los amigos del tribunal, que te pueden aportar elementos que vos no contabas. Falta que ese ejemplo sea seguido por las provincias, la Corte de Salta. ¿Qué debería hacer la Corte? Porque, bueno, Cano finalmente apeló, vamos a decir, va en queja o no, pero ¿qué debería hacer? ¿Se animan a decir qué debería hacer la Corte? Usted que conoce, la Corte de la Nación es lo más probable que diga que va a respetar la autonomía provincial en esta materia, en materia de decisión política, que es materia netamente local. Es lo más probable que diga. Sí, yo creo que la Corte va a jugar un poco con el tiempo, va a tratar de que esto pase en las elecciones. Pero eso no es lo que debería hacer, eso es lo que usted espera que haga o calcula que yo haga. creo que es lo que va a hacer. Es lo que nos tiene acostumbrado. La Corte tiene, últimamente, yo creo que tiene una gran capacidad para manejar los tiempos. Yo creo que va a hacer eso. Yo, como le digo, yo no sé si acá no hay una buena o mala decisión, es algo muy complejo, más allá de que uno tenga ciertas posiciones teóricas. Y a mí también lo que remarcábamos recién, me parece que lo importante es que retomemos los argumentos, porque yo también vi mucho en esta cuestión de cuando se debatía sobre los jueces de Tucumán, que para algunos eran traidores a la patria y para los otros eran salvadores, y después cuando la Corte revocó pasaban a ser los traidores y los salvadores, pero nadie presta atención a los argumentos. Es como que si uno es oficialista tiene que estar a favor de algo, y como si uno es opositor tiene que estar en contra,
Y me parece que eso empobrece mucho la discusión. Entonces a mí me parece que está bueno retomar los argumentos. A mí me gustaría que haya algún oficialista y que remarque los argumentos de la Cámara de Tucumán y a la inversa, ¿me entiendes? O sea, y que censure los hechos. Bueno, por ahí Que censure la quema de urnas, que censure la violencia que hubo en algunas mesas, que censure los cambios de domicilios apócrifos para ver si voto más allá para generar mayoría en tal pueblo. La represión posterior en la plaza. Bueno, ese es un hecho vandal. Por ahí, a la hora de hacer el pronóstico, terrible. Terrible. La reacción del gobierno, esa no creo que no emite discusión para nadie, ni oficialismo ni oposición, porque eso es un acto. Pero bueno, muchas veces quedan en las declaraciones, ¿no? Y yo creo que tengo muchas veces la comunidad que tiene mucha distancia a veces con el sistema, con el Poder Judicial sobre todo, ¿no? Porque bueno, son declaraciones que quedan ahí, como decimos, quizá el año que viene ya nadie se va a acordar de Tucumán. Nadie se va a acordar. Quizá este caso sea un punto de inflexión y quizá la Corte no anule las elecciones, pero sí dicte una sentencia exhortativa y que, de hecho, digamos, trate de que a través de el Congreso y las legislaturas provinciales empiecen a legislar. La Corte exhorta, en la Corte tucumana, exhorta al gobernador y bueno, a las autoridades. Sí, la parte dispositiva lo exhorta. A combatir el cliente, que es otro tema también para discutir, las sentencias exhortativas, ¿sabes? Pero yo creo que sí, que la clase política tucumana, más allá del resultado, como digo, de esta elección o de algo, tiene que sentarse y solucionar el problema que tiene con su sistema político, porque más allá de toda la irregularidad grosera, también había un problema con la ley de acoples, que era muy compleja. Eso te iba a agregar. Eso tiene que ponerse a discutir. Esa ley de acoples es parte de la responsabilidad de lo que se generó. Son los antecedentes que se omitieron muchas veces, ¿no? Claro. Tiene que haber empezado por ahí. Tenía que haber empezado por ver qué pasó atrás. ¿Qué pasó con la ley de acoples? ¿Por qué sirve? ¿Por qué no sirve? ¿A quién beneficia? ¿A quién no beneficia? Pero después te suma una leñita más a la hoguera, ¿no? Así es. Bueno, en este caso ha puesto en la agenda nuestro sistema electoral argentino, que está en crisis y que seguramente merece la atención de los políticos, de los juristas, de toda la sociedad, porque necesitamos mejores normas para tener instituciones de calidad, ¿no? Yo simplemente quiero decir que para mí la solución a los problemas de esto, más allá del control judicial que los jueces deben ejercer valiente y firmemente, es más democracia. O sea, la enseñanza que nos dan estos terribles hechos que viven en Tucumán es que tenemos que afianzar la democracia, o sea, no coartarla. Tenemos más democracia, más pluralidad, más deliberación pública, más publicidad y bueno, lo mismo el control de constitucionalidad. Yo creo que una buena forma de contrarrestar el argumento contramayoritario es abrir los tribunales, que la gente vea cómo trabajamos, que dejemos de usar un sistema escrito, burocrático, lento, que la gente por ahí no entiende, que esto sea mucho más abierto, que se litigue y que se litigue sobre todo a la vista de todo el mundo, y que los jueces tomen su decisión a la vista de todo el mundo. Hoy con los medios de comunicación que tenemos es muy importante, pero sobre todo hay que quebrar la burocratización del Poder Judicial, que eso me parece que sería muy La transparencia implica confianza. Exactamente. Las dos cosas van de la mano. Y si es transparencia, genera república. Así es. Bueno, doctores, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muy amable, muchísimas gracias. Interesantísimo el tema. Bueno, imagino yo que muchos estudiantes lo van a querer volver a ver. Bueno, este es el tema de examen de los estudiantes que lo están viendo. Pónganle la bolilla de nos vamos, pero antes agradecemos a los amigos de Inolvidable, ¿sí? Por el excelente catering, agradecemos muchísimo. Ingresen en el Facebook, hay muchísimas ofertas y también hay eventos para realizar en esos excelentes salones que tienen nuestros amigos de Inolvidable. Sí, también saludamos a nuestros estudiantes de Capital, de Orán, de Rosario de la Frontera y nos despedimos nosotros hasta la semana que viene. ¿Sí? Muchas gracias, hasta luego. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi?